Vamos de cumpleaños en el día de hoy en World Media Podcast. Porque los Beach Boys cumplen nada más y nada menos que 60 años. ¿Y cómo pasa el tiempo desde que nos trajeran esa música relacionada con el mar, con el amor, con el surf? Y que también marcaron su propio estilo. Pues hoy es lo que vamos a hablar Jaime Ojeda y yo, quien te acompaña también en este podcast, José Luis Martín, en el capítulo de hoy, de 60 años de los Beach Boys, de muchas historias relacionadas con su música y seguro de alguna curiosidad del sonido del verano. Yo tengo que preguntarle a Jaime Ojeda para empezar si él esto del surf pues lo lleva bien o si solo le gustaba, por ejemplo, la música de los Beach Boys. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que el tema de hoy pues me parece maravilloso y comentarte que lo del surf lo llevo bien porque me encanta. Practico, pero a nivel de aficionado, pero no con tabla, sino con un buggy. Me lo paso realmente genial en la playa. Es mi segunda casa, por decirlo de alguna forma. Yo sin playa, la verdad que creo que no podría vivir. Soy de playa totalmente y la verdad que me parece maravilloso, ¿no? Y con la banda sonora que le vamos a poner hoy en el podcast, con lo que vamos a comentar, pues yo creo que ya se cierra el círculo y mejor que mejor. Efectivamente, porque además los Beach Boys se caracterizaron por ser música del verano, música playera, pero sobre todo música de tablas de surf de las grandes, de las largas y anchas, que eso eran tablas que costaba hasta llevarlas, ¿eh? Sí, la verdad que uno Mm, ve las imágenes de esa época y tremendo, ¿no? La mm. verdad que no soy nada experto en la historia del surf, pero bueno, comentan los que conocen que las tablas originales eran así, ¿no? Cuando se importó, digamos, esa moda o se empezó a meter, digamos, en la cultura occidental de los isleños que las utilizaban, ¿no? Para trasladarse y demás, porque según me comentan la gente que sabe, todo empezó en realidad digamos, con el stand del pádel, el que ahora está muy de moda, que es el de pie, Sí. ¿no? Que vas con el remo. Ujú. Y bueno, digamos que de ahí viene ese tamaño de tablas, ¿no? Que para esta nueva modalidad se utilizan unas tablas bastante grandes y así es como se comenzó. Entonces, pues la verdad que sí, la verdad que unas tablas tremendas y una época además que tenía un colorido y una banda sonora muy especial. Y, y José, yo te quería comentar que para comenzar no quería que se me olvidara Mm. algo que para mí con el tiempo lo he ido apreciando cada vez más y tiene que ver con que, bueno, una vez que ya llevas un tiempito en esto del mundo de la música, ya te empiezas a interesar también por cuestiones técnicas, ¿no? No solo por digamos, lo pegadiza que sea la canción o el éxito que tiene o si los artistas, digamos, los protagonistas del grupo, por ejemplo, en esta ocasión, The Beach Boys, pues son tal y tal persona, que nacieron aquí, que cómo fue su vida, sino que te empiezas a interesar por la parte técnica y tenemos que decir que los Beach Boys pues marcaron también un hito en cuanto a su técnica productora, ¿no? Marcaron un sonido que, aparte de lo que tú dices, ¿no? Tener esa connotación de verano, de surf, de California, pues también sus técnicas de grabación y sus producciones, pues digamos que sentaron escuela para muchos otros grupos que vinieron después y sus adelantos técnicos que ellos se atrevieron a incorporar y su, digamos, forma de componer y sus técnicas melódicas después han marcado época y a día de hoy pues siguen siendo únicas y auténticamente revolucionarias. Así que los Beach Boys parece que no, pero tienen más importancia de la que en un principio a este lado del Atlántico, y si no te adentras en ese tema técnico, pudiera parecer. Entonces, claro, no solo fueron, digamos, a lo mejor novedosos con el estilo musical, como decíamos, ¿no? Muy playero, muy veraniego, sino que también con eso, con esa forma de hacer su música. Exactamente, sí, sí, Mm, porque ellos, ya te digo, tanto los componentes de los Beach Boys como sus productores, bueno, se empeñaron en lograr una excelencia de calidad de audio y sí. algo que jamás se hubiese escuchado antes, ¿no? Entonces ellos lograron una perfección técnica realmente increíble porque empezaron
a experimentar con diferentes mezclas, estéreo, con diferentes mesas, con diferentes adelantos técnicos de aquella época, que ellos eran los primeros en ir incorporando a su música, y de ahí que, digamos, su sonido fuera totalmente diferente y revolucionario, y a lo mejor muchos sin saber por qué, ¿no? Pero es con toda esa técnica que tenían detrás. Y todo esto, bueno, pues ha hecho que lleguemos, José Luis, a que estemos hablando de los Beach Boys porque, bueno, se celebra su 60 aniversario y se hace como una celebración a nivel mundial porque los Beach Boys, como estamos hablando y celebrando en este capítulo, pues es un grupo mítico y que nos ha dejado música atemporal, creo yo, ¿no? Y Sí. totalmente influyente en la carrera de otros grupos. Y bueno, y viene, como no podía ser de otra forma, una celebración con un lanzamiento muy especial, con unos sistemas de audio que ahora explicaremos, que hemos hablado de ellos en anteriores ocasiones, pero que para los Beach Boys vienen de maravilla, como es el Dolby Atmos, y bueno, una carrera que se inició en el año 1962 con un primer álbum que ya fue un impacto, que se llamaba Surfing Safari, y que, bueno, pues los jóvenes componentes, que eran tres hermanos y un primo y un amigo, pues bueno, saltaron a la popularidad con un sonido que se calificó en aquella época, y yo creo que todavía se califica así, como de exuberante, y que encarnaba a la perfección el estilo de vida de la playa del sur de California, con unas armonías tan brillantes, con unas guitarras tan vibrantes y con unas canciones sobre la cultura del surf y la época juvenil que no se había visto antes. Y entonces, bueno, pues el álbum, que cuando llegó no era nada común en su época, era algo como en plan, esto no se había escuchado nunca, pues estuvo 37 semanas en la lista del Billboard, Voilà. y finalmente, bueno, pues ahora para los más aclamados críticos musicales, fue uno de los discos que marcó el rumbo de la historia, ¿no? Y ha llegado a vender más de 100 millones de grupos, más de 100 millones de discos en todo el mundo, algo que son palabras mayores. Claro, es que estamos hablando de muchísimos discos, pero sobre todo también estamos hablando de muchísimo tiempo, Jaime. Yo acabo de quedarme un poco perplejo porque, claro, los años 60, pero claro, le suma 60 años, estamos en el año 2022, pues, hombre, ha pasado una eternidad, 6 décadas. 6 décadas. Ujú. Sí, sí, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque evidentemente no está al alcance de todos los grupos cumplir esas 6 décadas y hacerlo además con plena vigencia, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado, y yo creo que buena parte de ella, de esa influencia, es que eso, ¿no? Con cada disco los Beach Boys contaban con más presupuesto, contaban con más experiencia, y ellos iban refinando sus habilidades de composición y producción, y supieron además evolucionar rápidamente desde sus primeros comienzos, con canciones de estilo surfero, para después crear canciones sónicamente exquisitas, Mm. vamos, y que nunca habían sido creadas, y que hoy en día pues es muy complicado y no se hace, ¿no? Así que ellos, digamos que tuvieron una fórmula realmente tremenda, y 60 años después, pues los Beach Boys, bueno, pues sigue siendo una banda de pop estadounidense, digamos, colocado en los altares entre los más legendarios e influyentes hasta la fecha, con una música, pues como decíamos, atemporal, y que sigue resonando en la cultura moderna tan fuerte como siempre. Y bueno, y ahora su 60 aniversario, pues llega bueno, pues para celebrar todo esto. Y los propios Beach Boys, ellos mismos dicen que es difícil para ellos también asimilar que han pasado 60 años desde Mm. que firmaron con Capitol Records y lanzaron su primer disco. Ellos dicen que eran niños, ¿no? En 1962, y que jamás hubiesen soñado de que la música les llevaría a donde les ha llevado, y de tener un impacto tan grande en el mundo. Y ya lo que ellos creen que ya es un auténtico milagro, y que siguen sin creérselo, es que esa música siga siendo tan querida, tan amada, tan radiada, tan consumida, y que generación tras generación descubran la música de los Beach Boys y la acojan como suya, ¿no? Que la sigan poniendo y les siga gustando. Y ellos, los Beach Boys, dicen que para ellos ese es su gran hito, y que están muy honrados por
por haberlo logrado. Así que, bueno, pues ahora van a estar todo un año celebrando este 60 aniversario con un montón de eventos y con la publicación de un montón de discos con unas técnicas increíbles. Sobre todo se les reconoce esas técnicas, ¿no, Jaime? Me refiero que no es algo que haya quedado en el olvido ni en un segundo plano, aparte de su música, de sus grandes éxitos y de ese ambiente, como decíamos siempre, refrescante de verano. Esos detalles técnicos han marcado también un punto de inflexión, ¿no? Como siempre me gusta decir, en otros discos o seguramente en aquellos que vieron que podían hacer algo similar a lo que hicieron los Beach Boys. Sí, ellos sin duda alguna, bueno, ese género de música de California, ¿no? De música de playa, digamos que ellos son los artífices y ya digamos que, bueno, cuando un grupo es capaz de ser la semilla, ¿no? De un género musical en su total, bueno, pues estamos hablando de algo realmente tremendo, ¿no? Y como unos niños que empezaron pues haciendo música logran llegar a estos niveles tan tremendos de perfección sonora y que bueno, que sentaron las bases para después muchísimos otros grupos que llegaran bueno, con su música basándose en lo que ellos han logrado. Ahora yo creo que de una forma muy acertada se publica un disco de grandes éxitos de los Beach Boys con esta técnica del Dolby Atmos bueno, que ya hemos explicado en otras ocasiones, que básicamente significa que los ingenieros de sonido, cuando hacen la mezcla de una canción, tienen una cantidad de pistas disponibles para hacer la mezcla, ¿no? O de canales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con el Dolby Atmos, en el cine ya es una locura porque tú puedes poner efectos especiales donde quieras y después tienes que tener la sala también acondicionada para ello, ¿no? Porque si un ingeniero de sonido planifica que un ruido de una gota de agua cae del techo, evidentemente para que tú la experimentes igual, pues tienes que tener altavoces en el techo, que Dolby Atmos se basa en eso, ¿no? La casa está llena de altavoces por todos lados, incluso tienes que poner en el techo, ¿no? Esto donde más se logra y donde se puede ver es en las salas de cine que tienen actualmente el Dolby Atmos incorporado y por eso el sonido es tan inmersivo, ¿no? Pero he aquí, José Luis, que con la revolución de las plataformas digitales y en el ánimo de diferenciarse unas de otras, Apple Music ha sido una de las primeras en incorporar el sonido, ellos lo llaman sonido espacial, ¿no? Para que sea un poco, digamos, más, no ponerle un nombre técnico, como es Dolby Atmos, sino, digamos, ellos ponerle su propio sello y que la gente lo entienda un poco, ¿no? Sonido espacial o sonido inmersivo. Y ya cuando tú entras en Apple Music, te ves los discos que tienen, que cada vez son más, por cierto, que tienen este tipo de mezcla, este tipo de técnica, y tú con unos cascos Dolby Atmos, que no son ni mucho menos, mucho más caros que los que te puedas comprar, pues experimentas ese efecto, ¿no? Y digamos que este disco que se edita de los Beach Boys, que se llama Los Sonidos del Verano, está mezclado en Dolby Atmos y con unos cascos, pues yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero lo haré y tiene que ser una auténtica gozada esa técnica tan depurada que lograron los Beach Boys con las técnicas de mezcla hoy en día en esa reedición, pues puede ser una auténtica maravilla. Hombre, como bien dices, claro, un cumpleaños se merece lo mejor, ¿no? Y aquí pues Sí, lo sí, sí, consigue. total. Lo que no sé, Jaime, es si de todos los componentes, pues siguen todos con vida, porque claro, hablamos de 60 años, no es que tengan 60 años ellos ahora, sino que empezaron en los 60 y han pasado 60 años desde que comenzaron. No sé si ese dato lo tienes o bueno, lo dejamos en barbecho para una siguiente ocasión. Sí, sí, la verdad que ese dato no lo tengo. Sé bueno, algunos de los miembros han fallecido. Hmm, Por ejemplo, Carl Wilson y Dennis Wilson, lo estoy buscando, lo tengo por aquí delante, fallecieron, pero estos eran ex miembros, vale. porque claro, también, José Luis, en tantas décadas, Hmm, pues entraron algunos miembros que después dejaron de serlo, ¿no? Como por normal. ejemplo sucedió también, por ejemplo, con los Rolling Stones, ¿no? Por Sí. ejemplo, que Brian Jones y otros miembros que van entrando y saliendo de las bandas, aunque normalmente bandas tan grandes siempre tienen un núcleo duro. En esta ocasión, pues era Brian Wilson, sin duda alguna, o es Brian Wilson el alma mater, ¿no? de los Beach Boys,
pero sus hermanos, Carl y Dennis Wilson, pues eh, están fallecidos. Claro. Y bueno, pero digamos que Brian Wilson sigue ahí al tanto. Y la verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Que pueda disfrutar 60 años después, que se dice pronto, Ujú. de ver todo lo que hicieron, ¿no? Con esas armonías vocales, José Luis, que la verdad que todo el que las escuche, yo recuerdo cuando escuché por primera vez a los Beach Boys, que más allá de que su música me sonara como muy fresca y demás, lo que me llamó fueron esas armonías vocales que tenían Sí. y de la forma en que sonaban, ¿no? Y luego con los años, bueno, pues un poco, digamos, investigando en su técnica y demás, pues me ha hecho admirar más a este grupo, que la verdad que me parece una maravilla. Fíjate que yo tengo 3 anécdotas muy breves, porque claro, Sí, siendo un grupo de, hombre, 60 años, anécdotas hay montones, lógicamente. Pues claro, con esos 60 años, como decíamos, pues hay una cantidad de anécdotas y una de ellas, primero pasa porque de todos los que formaban parte del grupo, o formaron parte del grupo, solo uno fue capaz de surfear las olas y fue el batería de Nick Wilson. El resto, nada, ni tocar el ah, agua. Ni tocar el agua. Salían en la foto, en las carátulas, y vamos, no fue un grupo de surferos que luego se dedicó a la música ni nada parecido, sino solo Denny Wilson se atrevió. Y precisamente Denny Wilson fue compañero de cuarto de alguien que es tremendamente odiado en Estados Unidos, del infame criminal Charles Manson. Fíjate, ¿qué me dices? sí, los dos vivieron juntos en 1968 durante la primavera y el verano en Sunset Boulevard. No sé por qué vivieron juntos, porque ese detalle no lo aporta la nota, pero sí llegó a vivir con él y supongo que esto se quedaría ahí bajo el cajón y oculto porque, claro, no habría sido nada beneficioso para el grupo que se supiera que este hombre había vivido con el otro, aunque hubiese sido en una etapa de juventud que nada tuvo que ver, ¿no? Con los crímenes posteriores que cometía Charles Manson y que en Estados Unidos Sí. pues marcó mucho a la sociedad norteamericana en la época. Y la última anécdota, que también me ha llamado muchísimo la atención, es que de todo lo que hablabas de la música, las voces y cómo lo hacían los Beach Boys, pues de ahí se pudo sacar algo más bueno todavía relacionado con la musicoterapia. Porque Ajá. el disco Smiley Smile de 1967 fue utilizado en los años 70, y esto es tremendamente curioso, por algunos centros de rehabilitación para calmar a los adictos y evitar el uso de las drogas. Y esto ha Vaya. estado respaldado por la ciencia porque dice que, aparte de los efectos positivos que tiene la música, y sobre todo en algunos aspectos relajantes sobre la abstinencia o la ansiedad, hay temas que son específicos y ese disco contenía varios. Muy curioso, ¿eh? Pues sí, muy, muy, muy curioso, muy Ujú. curioso ya. Sí. Ya te digo que lo de la innovación musical de los Beach Boys es algo realmente que yo creo que merece un podcast aparte para hablar Sí. más en profundidad de ello, porque además de los datos que has dado, que la verdad que desconocía y me parece unos datos que son tremendos, ¿no? Y que, Ujú. bueno, que hablan, José Luis, un poco del espíritu también que tiene este podcast aquí en World Media, que es un poco que la música va más allá de lo que nosotros podemos contar Sí. aquí, ¿no? O que tratamos de contar, ¿no? O hacer llegar, que la música realmente luego alcanza cotas insospechadas y se aplica en nuestras vidas, en el día a día, de un montón de formas. Y esta que me estás contando, bueno, pues me parece realmente asombrosa, ¿no? Comentarte que un poquito para rascar el tema de la innovación musical, que Brian Wilson, bueno, está considerado un auténtico genio porque era el compositor y, digamos, el alma mater del grupo y el que, digamos, el que tiraba del carro, pero además a niveles tremendos, ¿no? Y bueno, Brian Wilson, el resto de componentes, los integrantes usuales de la banda, se reunieron para grabar el disco Pet Sounds, que Ujú. es, digamos, el que se considera ya como top, top, top de la innovación musical. Pues ellos cuando llegan se quedan impresionados de lo que había creado Brian Wilson, no ya solo por las letras, porque le dio un giro a lo que siempre habían ellos estado hablando de Chica, Sol y California para hablar de muchos otros temas, ya se había convertido en un músico más maduro y ya le interesaba hablar de otras cosas, pero digamos que es curioso porque se produce
un viaje de ida y vuelta con los Beatles. Mm, Y oye, parece que los Beatles están en todos lados, pero es sí. que la influencia de los Beatles es increíble, ¿no? Mm, Y, bueno, gran parte de lo que estamos escuchando hoy en día es por ello. Pero bueno, digamos que Brian Wilson escucha Rubber Soul de los Beatles y se queda cautivado, ¿no? Y entonces él, Brian Wilson, se propone que los discos de Beach Boys ya no tengan nunca más canciones de relleno. Él quiere que todos los discos de Beach Boys, a partir de que él escuchara el disco Rubber Soul de los Beatles, sean canciones originales y que cada una sea más importante que la anterior y que todas tengan una calidad musical incontestable. Entonces Brian Wilson se pone a trabajar y bueno, y propone este disco, el Pet Sounds, al resto de los miembros, que era tan grande el cambio y lo que suponía que no, o sea, se quedaron anonadados, ¿no? Comentar que como toda gran obra disruptora, José Luis, mm, ahora me estoy acordando de la película Blade Runner, de Ridley Scott, sí, no es entendida en su tiempo y es un fracaso. claro, Y es que es lo que tiene, ¿no? Que tú claro. rompas con lo que, primero con lo que venías haciendo, con lo cual tus seguidores se quedan un poco descolocados. Y después que rompas totalmente con lo que se está haciendo en ese momento, que no sigas esa corriente, sino que te salgas y que digas, bueno, por ahí va la música y por aquí vamos nosotros. Y evidentemente este disco, el Pet Sounds, pues no tuvo el éxito al que estaba acostumbrado el grupo. De hecho, fue su primer fracaso comercial. Pero aquí viene lo que te decía del viaje de ida y vuelta, pero sí consiguieron que el propio Paul McCartney, cuando lo escuchó, dijera, este es el mejor disco vocal que jamás se ha grabado. Ostras. Y fue la inspiración para que los Beatles grabasen el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67, que es la considerada obra cumbre de los Beatles. O sea que Así les... que mira cómo es la historia. Sí, sí, Brian sí. Mm, Wilson es influenciado por el disco de 65 de los Beatles, Rubber Soul. mm, Él, digamos que esa influencia le hace sacar lo mejor, graba el Pet Sounds y luego los Beatles escuchan el Pet Sounds y dicen, oye, pero este hombre Brian Wilson y este disco de los Beach Boys, este disco vocal, pues nosotros tenemos que superarlo o al menos igualarlo. Y los Beatles no paran hasta sacar ese Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67, que está considerada la obra cumbre de los Beatles. Así que imagínate cómo se mm. realimentaron ahí, vamos, auténticos astros de la música, y decir que Brian Wilson, pues a partir de ese momento, se ganó el respeto artístico ya de todo el mundo cultural de Norteamérica. Y bueno, la verdad que tremendo. Además, Brian Wilson, esto ya son curiosidades, pues se atrevió a poner la palabra God, la palabra Dios, Mm. y era la primera vez que se mencionaba la palabra Dios en un tema de música pop. Uf, claro. Porque en Norteamérica ese es un tema muy, muy, digamos, en esa época era un tema muy sensible, ¿no? Claro. Y bueno, decirte que Brian Wilson, por supuesto, contrató a los mejores músicos de estudio de Los Ángeles para la grabación de las pistas instrumentales del disco. Y fíjate que en algunas canciones llegó a usar hasta 40 músicas para crear el sonido perfecto. Y es que Brian Wilson, había compuesto, arreglado y producido todas las canciones por su cuenta, algo que era poco común para el año 66. Así que el resto de miembros trabajaron casi exclusivamente como vocalistas, porque es que Brian Wilson, cuando llegaron estos miembros de la banda, ya tenía todos los músicos contratados. Entonces, bueno, pues no le quedó otra a estos chicos que hacer de vocalistas, porque es que se quedaron sin, Mm, sin, sin su parte instrumental, ¿no? Es decir, Brian Wilson le dijo, no, no, no se preocupen, que yo tengo los músicos, ustedes pónganse a cantar aquí. claro. Y vamos, tremendo, ¿no? Tremendo lo Mm, que logró con este disco. Y bueno, decir que todo esto se graba y luego los arreglos musicales tardaron 4 meses en hacerse, nada más y nada menos que en 3 diferentes estudios de Los Ángeles, que fueron los Gold Star Studios, los United Western Records y los Sunset Sound, de lo más granado en aquella época, y todo arreglado y producido por Brian Wilson. Así que imagínate el tremendo talento del que estamos hablando. Y además todo esto, José Luis, influenciado
digamos, sin contestación ninguna y sin duda ninguna, por Phil Spector, Claro, que a la sazón era productor de los Beatles y creador de la famosa técnica Wall of Sound, que ha marcado también historia e hito en el mundo de la música, y que Phil Spector conseguía mezclando muchos instrumentos y voces, creando, pues eso, el efecto de una inmensa capa de sonido en la grabación, y que a día de hoy, pues sigue siendo referente en cuanto a técnicas de grabación. Así que bueno, que ahí vemos como también se dieron cita nombres míticos como Phil Spector, los Beatles, en la carrera de los Beach Boys, que ahora estamos celebrando con su 60 aniversario. sí, sí, además Phil Spector que ha formado parte del programa en unas cuantas ocasiones, ¿eh? Sí, 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 porque claro, es que estamos hablando que Phil Spector, la verdad que su vida después no ha sido la mejor, es una vida muy sórdida. Claro. Y en esto entramos en esa discusión que tenemos, ¿no, José Luis, de separar al artista de la persona, ¿no? Que a veces es difícil de realizar. Pero no cabe duda que Phil Spector, bueno, pues marcó época. Y comentarte de que en aquella época, cuando Brian Wilson hace la grabación de este disco, los estudios ya disponían de un sistema de grabación multipista. ¿Y qué posibilitaba esto? El grabar multipista, que después la remezcla de las canciones las puedes editar en estéreo. Sin embargo, Brian Wilson, fíjate tú, todo el montaje de Sí, sí. músicos que hemos hablado y demás, decidió mezclar siempre las versiones finales de las grabaciones en sonido monaural. Y Anda. esto lo hacía en contra de la opinión de todos los ingenieros, pero es que él estuvo investigando y tuvo un chivatazo de un ingeniero de sonido y le dijo que Phil Spector hacía esas mezclas en sonido monoaural. Es decir, las grababa como estéreo, pero al final las mezclaba todas en una sola pista monaural. Y Joder. eso era lo que hacía que, digamos, que todos esos sonidos que Phil Spector grababa en lo que se llamaba ese muro de sonido, Wall of Sound, después, ¿por qué sonaba tan tremendo? Porque todo lo comprimía, digamos, en una sola pista. Y esa pista, bueno, tenía una inmensa capa de sonido que lo hizo tremendo. Y Brian Wilson, bueno, se enteró de esto y dijo, bueno, pues yo lo hago igual. Y la verdad que tremendo, ¿eh? Tremendo lo que lograron. Y además también en esa época hay que decir que las radios domésticas y del automóvil y los tocadiscos eran monofónicos, con lo cual sonaba mucho mejor si tu mezcla final era en sonido mono y no estéreo, Claro. porque evidentemente los equipos que iban a reproducir ese sonido, digamos que iba a quedar muchísimo mejor. Así que, como puedes ver, aquí hay muchísima tela que cortar en el aspecto técnico, que también es apasionante. Sí, sí, sin duda. Bueno, está claro que siempre vamos enlazando una cosa con otra. Fíjate que acabamos hablando de Phil Spector, ampliamos y podríamos estar acabando otra vez de otros artistas que se van enlazando en este podcast, pero bueno, eso es lo que tiene la música, ¿no? Que yo creo que está entrelazada entre unos y otros y el ejemplo lo has puesto de cómo uno escucha un disco, graba otro y el otro escucha ese disco y graba otro más. Con lo cual, esto es un bucle sin fin, ¿verdad, Jaime? La verdad que sí, la verdad que sí. Y comentarte ya para terminar que Brian Wilson hizo todo lo que pudo con este disco Pet Sounds, bueno, que es un disco mítico, pero él sigue manteniendo a día de hoy, y lo ha declarado al diario británico The Sun recientemente, que él hizo lo que pudo, pero que va, que no le parece tan bueno como el Rubber Soul que él escuchó de los Beatles. Y él sigue pensando aún que ese es el mejor disco de todos los tiempos. Así que se ve que Brian Wilson hizo todo lo que pudo. El universo entero le está diciendo que Pet Sounds es un super disco, pero él sigue pensando que no, que el Rubber Soul de los Beatles es inalcanzable y que no ha podido alcanzar ese nivel. Y como te decía José Luis, pues el álbum vendió relativamente poco en Estados Unidos, donde no llegó a superar el puesto número 10 en la lista del Billboard. En el Reino Unido sí que fue número 2 y iba al número 1, pero mira por dónde de nuevo los Beatles se atraviesan en su camino y no le dejan ser número 1 porque los Beatles en esa época editaron el disco Revolver y no le dejó ser número 1 a los Beach Boys allí en el Reino Unido. Así que esta ha sido como, digamos, una pequeña aproximación
a todo lo que podríamos hablar de Beach Boys, y como siempre dejamos abierta esa puerta a que los oyentes cuando escuchen el podcast disfruten de todo lo que hemos comentado y de todo lo que ahora ellos se puedan poner a investigar en internet y escuchar, porque yo creo que es lo que realmente ponerle banda sonora ahora a esto va a ser lo que realmente ya cierre el círculo y haga de este episodio, yo creo, algo muy, muy interesante de investigar y de disfrutar. Sí, nosotros ponemos la letra, la palabra, y ellos ponen la música, con todo el contenido. Total. Por lo menos nosotros ponemos los créditos y todo lo que hay en esos discos y en ese mundo musical, y luego la música la ponen los artistas, y como bien invitas, pues creo que es fundamental escuchar, si no los conocen o si los conocen y los tienen olvidados, pues temas míticos y temas estupendos que tienen no solo los Beach Boys, sino todos aquellos que forman parte de este podcast. Y como cierre me parece una buena invitación, Jaime. Sin duda, la verdad que muy acertado por tu parte. Bueno, pues Jaime, como siempre, para mí ha sido un placer haber estado pisando la arena, escuchando el sonido del mar, cogiendo la tabla, dejándola al lado, porque yo no cojo olas tampoco, ni nada parecido. Ellas me cogen a mí, pero bueno, ha sido un placer escucharte como siempre en este ratito. Pues sí, la verdad que como siempre, en cada episodio del podcast pues tratamos de traer, pues eso, historias que interesen, historias que te den después pues mucho juego para estar un par de horitas escuchando música y decir, oye, pues venga, me pongo ahora la banda sonora de Beach Boys y a ver lo que me han contado, si se traduce en la música, que seguro que sí. Y como tú dices, oye, pues si esto además ahora nos lleva un ratito de la playa con esta banda sonora, pues mejor que mejor. Y ya preparando los siguientes podcasts, José Luis. Sí. Y yo recomiendo, que me estoy acordando ahora, de la banda sonora de Cóctel, una canción de los Beach Boys que creo que es Kokomo. Creo que es... Sí, cierto. Que es espectacular. Espectacular. Cierto, sí, cierto. Espectacular. Así cierto, que, cierto, bueno, cierto que pues esa mira. banda sonora. La película no es, digamos, una maravilla. Se puede ver. Se puede ver. Curiosa la película de Tom Cruise y se puede ver entretenida así un día por la tarde. Pero es cierto que en la banda sonora está esa canción de los Beach Boys, que es una maravilla, ¿verdad? Kokomo. Hacía muchísimo que no me acordaba de esa canción. Me vino no sé cómo, pero fíjate. Y la verdad que genial que te haya venido ese flash, porque yo creo que es una buena sugerencia para que ya, según acaben de escuchar este podcast, se lo pongan los oyentes y empiecen por ahí a escuchar a los Beach Boys. Efectivamente. Jaime, pues como siempre, gracias por este ratito. Disfruta del mundo de la música y también de tus podcasts, y que tu podcast te acompañe. Pues igualmente, José Luis, lo haremos porque nos apasiona, la verdad, participar en este podcast y bueno, pues pedir a todos que se cuiden mucho, que disfruten mucho de los podcasts, que tienen ya una biblioteca importante, José Luis, muchos capítulos. Si les ha gustado este y nos están descubriendo con este, que entren en la plataforma y disfruten de todos los podcasts que hay, no solo los de música, sino de toda la temática, que van a tener ahí muchas horas de descubrir muchísima información y de entretenimiento. Así que para todos un abrazo muy fuerte. Otro grande, cuídate, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Pues la verdad es que después de haber grabado este podcast, después de haber escuchado a Jaime Ojeda y después de haberte ofrecido esta historia sobre los 60 años de los Beach Boys, dan ganas de irse a la playa. Dan ganas de coger y tumbarse al sol y ver cómo otros surfean, los que les guste el surf. Y los que puedan hacerlo o sepan hacerlo, que también tiene su dificultad. Espero que también lo hayas disfrutado y te invito como siempre a seguir a World Media en worldmedia.es, en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast, en todas ellas nos encuentras. Y te espero en el siguiente capítulo. Como siempre te digo, que tu podcast te acompañe y cuídate mucho.